Bien, la verdad es que no cabe duda que estamos asistiendo a uno de los cambios políticos más radicales que se recuerda, históricamente hablando. Hay algo que todos debemos tener claro, ¿no? Y es que actualmente tanto los partidos de derecha como de izquierda son exactamente lo mismo, defienden la misma agenda. Dicho de otra forma, durante el gobierno de Biden, todos los sistemas políticos, tanto de Estados Unidos como de Europa, todos ellos, sin excepciones, estaban alineados en la misma dirección, que no era otra que la cultura woke, o woke, como queramos pronunciarlo, que incluye la ideología de género, la transexualidad, eutanasia y un largo etcétera. Resultó que la presión mediática a la que hemos sido sometidos defendiendo lo indefendible, como por ejemplo que existen 20 géneros sexuales, binario, no binario, metrosexual, en fin, toda esa defensa del feminismo, el lobby gay, todo eso, esa presión de los medios de comunicación fue realmente brutal. Entonces, con la llegada de Donald Trump y el manotazo que ha dado a todas las subvenciones a través de esa red de corrupción como era la USAID, se descubrió que más de 700 agencias informativas y más de 6.200 periodistas estaban totalmente comprados. De manera que leías el titular de un periódico y resulta que ese mismo titular lo leías en todos los demás medios de comunicación. Así que todos estaban de acuerdo en la misma línea y todos esos medios decían lo mismo. Decían que Vladimir Putin es un asesino, que Rusia es el símbolo del mal y que Zelensky es el bueno y el que nos va a salvar a todos, ¿no? Entonces tenemos que librarnos de ese genocida de Putin y tenemos que librarnos de la tiranía rusa. Este discurso durante años. Entonces, durante 3 años todos daban el mismo discurso, ya fueran políticos, cantantes, gente famosa, todos defendiendo que Vladimir Putin es un demonio. Y quien lo ponía en duda era señalado con el dedo. Y si tú decías que no estabas de acuerdo con eso, te machacaban. Entonces vamos a explicar algunos hechos paralelos para entender todo este enorme lío. Para comprender lo que está sucediendo, resulta que Vladimir Putin, estamos hablando a principios del 2000, hace ya 25 años más o menos, quiso incorporarse a la OTAN. Pero sorprendentemente la Unión Europea con Estados Unidos le dieron una patada y le dijeron que no. Unos años más tarde, 2014, 2015, en los encuentros de la Unión Europea en la ciudad alemana de Minsk, los tratados de Minsk, Putin advirtió a la OTAN que se mantuviera alejados de Ucrania, que no iban a permitir que la OTAN se expandiera hacia la frontera rusa. Entonces sucedió que en esas 2 reuniones de Minsk, la misma Angela Merkel, que entonces era presidente de Alemania, y ella lo reconoce sinceramente en sus memorias, utilizaron para engañar a Vladimir Putin y mientras tanto iban armando a Ucrania. Y a partir de ahí los hechos son conocidos por todos y el resultado no fue otro que a través de la diplomacia norteamericana e inglesa, siempre los ingleses detrás, siempre, llevaron a cabo un golpe de Estado eliminando al presidente legítimo, que entonces era Yanukovych, poniendo en su lugar a un muñeco de paja como era Zelensky, que por cierto Zelensky tiene cierta línea familiar con Soros. Como suele decirse, todo en familia, todo está en la familia, dicho en italiano. Desde entonces hasta hoy, esa zona del este europeo solo ha conocido guerras y violencias de todo tipo, una guerra interminable, inacabable. Una guerra interminable con cientos de miles de muertos, porque por parte de Ucrania se habla de más de 1 millón. 1 millón es la cifra baja. Hay quien habla más de 1 millón entre muertos, mutilados, heridos, desaparecidos. Y las víctimas rusas tampoco han sido pocas, han sido muchas. Ahora bien, si hacemos un salto en este escenario, nos vamos a noviembre del año 2024, hace poco, donde a través de las elecciones llega al poder Donald Trump, y tanto Donald Trump como su vicepresidente Vance, o Vance, como queramos decirlo, resulta que son antiglobalistas. Entonces, en pocos días el ambiente geopolítico del mundo cambió, pero radicalmente. Tan radicalmente que en la visita que el vicepresidente llevó a cabo en la ciudad alemana de Múnich,
Ahí se produjo una ruptura total entre la Europa globalista y esa otra Europa de ideología woke, defensora del feminismo, del lobby gay, transexualidad, etc. Pero no solo queda ahí, sino que el vicepresidente norteamericano acusó de falta de sentido común a los dirigentes europeos, afirmando que el problema de Europa no es Rusia, y es la verdad, el problema de Europa no es Rusia. Nunca ha sido Rusia el problema en ese aspecto, sino que el verdadero problema está en el interior de la propia comunidad europea, es decir, en los propios dirigentes europeos. Entonces, para quienes no están al tanto de todos estos temas y quieran comprender un poco la crisis de fondo en la cual está hundida Europa, consiste en que tanto los partidos de la llamada derecha como de la izquierda socialista, todos ellos, porque antes los partidos de derecha, sí tienen una ideología claramente diferente a la izquierda socialista, pero actualmente no hay ninguna diferencia, porque todos ellos están cortados por el mismo patrón, la misma ideología, es decir, tanto la derecha como la izquierda socialista están unidas en estos momentos. En el caso de España es clarísimo, defienden lo mismo, la izquierda y la derecha. Entonces, todos estos se han unido en contra de la herencia cultural e histórica de Europa. Y la herencia cultural de Europa está basada en el cristianismo, en el ámbito moral y en el legado intelectual grecorromano. Grecia en el pensamiento y Roma en el ámbito romano sobre el derecho romano. Entonces, en base a todo este conflicto nos hacemos una pregunta. ¿Dónde está el punto de ruptura histórica al que estamos asistiendo en estos momentos? Porque si lo vemos con objetividad, hay algo que está en quiebra, hay algo que se está rompiendo. Y esto no es solamente las relaciones diplomáticas, que si unos quieren la paz y otros no quieren la paz. Toda esta ruptura histórica está muy por encima de los intereses de los países. Porque visto lo que hay, no podemos negar que nos encontramos ante un cambio radical de lo que ha sido la historia de Europa desde finales del Imperio Romano hasta el presente histórico que nos toca vivir. Es decir, que estamos ante una ruptura que no se ha conocido en más de 1500 años. Entonces, lo sorprendente de esta actitud de los líderes europeos, todos ellos globalistas, salvo el caso del presidente húngaro, Viktor Orbán, y también Robert Fico, pues salvo esta excepción y alguna más por ahí, consiste en que todos ellos muestran claramente un rechazo al legado histórico del cristianismo. Sin embargo, esto no se dice en los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir esto históricamente? Pues que tanto Donald Trump como el vicepresidente han reclamado, lo han dicho abiertamente, para Estados Unidos una herencia cultural cristiana. Donald Trump es presbiteriano y el vicepresidente J. Vance, es católico, y si la información que tengo no me falla, es de rito maronita, es decir, de rito católico oriental. Mientras que Europa ha adoptado un modelo completamente opuesto al cristianismo. Entonces, a estas alturas en las que estamos, se puede afirmar que de repente Europa ha entrado en una etapa postcristiana. Al decir postcristiana es que la sociedad actual ya ha dejado atrás el cristianismo. En la década de los 80, finales así, se hablaba del postmodernismo, ¿no? Que ella se entraba en una etapa diferente. Entonces, el postcristianismo significa que ya la sociedad occidental ha dejado el cristianismo atrás. Entonces, la Europa actual es globalista, agnóstica, atea, claramente atea, y está enfrentada abiertamente contra el modelo ético-moral que defiende la actual la administración norteamericana. Entonces, esta hipótesis de un periodo postcristiano me ha parecido muy interesante porque lo defiende el coronel Ronald Edwards, un coronel norteamericano. Yo personalmente estoy totalmente de acuerdo con este punto de vista de este coronel. Y es precisamente aquí donde radica toda la cuestión del polémico encuentro entre Donald Trump y Zelensky y la Casa Blanca. Hay que tener en cuenta que Zelensky representa el globalismo de los líderes europeos. Y esta es la razón del duro encuentro entre ambos, entre Zelensky, que se enfrentó al presidente de Estados Unidos.
Y en este enfrentamiento no era tanto si la guerra continuaba o si se llegaba a un acuerdo de alto el fuego, que sí, que eso fue lo que se trató. Se trató del tema de ceder los terrenos que ha conquistado Rusia, que son ricos, son terrenos conocidos como tierras raras. Se habló ciertamente de eso. Le acusó Donald Trump a Zelensky de que está provocando con su actitud una posibilidad de una guerra mundial. Es decir, hubo un encuentro muy duro. Efectivamente, se habló de cuestiones políticas. Pero en el fondo lo que se representaba es que Zelensky representa al globalismo. Y el globalismo está dirigido por los judíos. Entonces, lo que pudimos observar en esta discusión fue un divorcio, porque fue un divorcio. ¿Estuvo preparado? No estuvo preparado. ¿Fue una escena? ¿Fue improvisado? No se fue improvisado. Es lo de menos. Eso es lo de menos. Eso no interesa. Pero en esa discusión hubo un divorcio, hubo una ruptura total entre una Europa que renega de sus orígenes cristianos, que es lo que representaba Zelensky, porque Zelensky está apoyado por toda la comunidad europea, salvo alguno que otro. Defendió esa hipótesis del postcristianismo frente a la administración de Trump, que reclama todavía esa visión cristiana de la vida. Bien, aquí algunos dirán, no estoy de acuerdo con este enfoque. Quizá afirmando que el asunto era el tema de las tierras raras, cierto. El hacer un alto el fuego, el enviar armas, no enviar armas, cierto, eso es lo que se trató. Entonces, este enfoque de decir que estamos ante una situación de una ruptura entre una visión cristiana o anticristiana de Europa, alguien puede decir, bueno, eso es una teoría de la conspiración. No, en el fondo es lo que se vio. Porque si nos detenemos a observar el tema, es cierto que detrás estaba la parte económica y política. Entonces, si nos centramos solamente en que sí, se pelearon, que si la guerra, que si las armas, te voy a quitar las armas, de acuerdo, pero detrás había una cuestión. Y si somos capaces de alguna manera de correr esa cortina de la política y centrarnos en la parte ideológica que fue en ese debate, veremos que el tema es muy, muy, muy importante. Dicho de otra forma, Zelensky es judío, es sionista, toda su familia vive en Israel y se ha enfrentado a la parte opuesta porque el judaísmo representa el globalismo y el globalismo está en manos ¿de quién? Pues de esos 4 jinetes del Apocalipsis, que son BlackRock, la banca Rothschild, Soros y Bloomberg. Entonces, Zelensky representa esa visión del globalismo, esa visión de un solo gobierno mundial, de un control absoluto. Y ese control absoluto está bajo poder del sionismo, del judaísmo. Entonces, aquí, claro, y esto es lo que muchos no quieren comentar, porque hay miedo, no se atreven, porque efectivamente va a haber una especie de censura y te van a eliminar. Te cierran el canal, te censuran, te lo cierran una semana o definitivamente. Porque aquí estamos ante un problema ya de censura tremendo. Tú no puedes hablar nada en contra de todo esto. Y si dices algo, te quitan el canal o te cierran. Entonces, en todo esto, Zelensky y su gente, todos ellos judíos, reclaman el globalismo. ¿Qué es el globalismo? Control de la humanidad bajo un estado totalitario. En todo esto existe, por lo tanto, un debate ideológico de fondo que no podemos pasarlo por encima. Es decir, el globalismo defiende un sistema político que está dirigido por los judíos, quienes tienen como objetivo el total control y absoluto de la humanidad. ¿A través de qué? A través de la economía y a través de la deuda. Porque no hay país que no esté endeudado. Todos. Por lo tanto, ese control es a través de la economía y a través de la deuda. Y esta es la raíz de fondo, esta es la ideología que se ha impuesto a través de un modelo que ha destruido la mayor parte de la cultura occidental, conocida como esa influencia de lo woke. Entonces, estas dos ideas centrales de la política mundial es el globalismo, defendido por los dirigentes europeos, porque, por ejemplo, el actual presidente alemán, el que ha sido elegido, Merz, él fue el miembro del BlackRock.
fue dirigente de los BlackRock. Como vemos, todo está en familia. Entonces, estas dos ideas centrales de la política mundial es el globalismo, defendido por los dirigentes europeos, frente a un modelo ético que de momento está reclamado por la administración norteamericana. Entonces, es literalmente la verdad de lo que hemos contemplado en la discusión en la Casa Blanca entre Zelensky y Donald Trump en el despacho oval de la Casa Blanca. Esta es la razón de fondo. Podemos decir, sí, bueno, se habló de política, sí, por supuesto, pero hay una cuestión ideológica muy importante que muchos no quieren ver. Por lo tanto, estamos asistiendo a cambios radicales de la humanidad. Y la llegada de Donald Trump al poder ha supuesto de momento una cierta calma, una relativa calma en este conflictivo panorama geopolítico mundial. Pero debemos entender que esta, vamos a decir, relativa calma, no es que haya mucha calma, pero bueno, más o menos. Esta relativa calma es una especie de prórroga, ¿no?, antes de que se inicie la segunda parte de un partido de fútbol, por poner un ejemplo. Entonces, quienes controlan el poder mundial, que son en realidad las grandes corporaciones, las cuales no están dispuestos, lógicamente, no están dispuestos a que el resultado final se les vaya de las manos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no están dispuestos a que la situación se les vaya de la mano. Pues que nos guste o no, lo aceptemos o no, la guerra no se va a detener. Alguien puede decir, no, oiga, usted es muy pesimista, que no. Es que cuando hablamos de geopolítica, lo de optimismo, pesimismo, es un lenguaje que no tiene sentido. A mí me gusta esto, me gusta lo otro, me gusta Donald Trump o me gusta el otro. Ese lenguaje no corresponde cuando hablamos de este ámbito. Me gusta, no me gusta, lo acepto, no lo acepto. Aquí no entra ese lenguaje. La guerra no se va a detener, pero no porque lo diga yo, sino porque es el mar de fondo que hay detrás. Por ejemplo, escuchaba yo el otro día a Alfredo Jalife y exponía una idea simbólica que yo la comparto totalmente, porque habla de los 4 jinetes del apocalipsis. ¿Quiénes son? BlackRock, la banca Rothschild, Soros y Bloomberg, que son los dueños de Zelensky, todos ellos judíos-sionistas. No debemos olvidar que estos 4 jinetes del Apocalipsis, todos ellos son judíos, lo repito de nuevo, y todos ellos representados por un muñeco de paja que no es otro que Zelensky, también judío sionista. ¿Cómo podemos comprender entonces todo este enorme lío? Pues que la llegada de Donald Trump ha retrasado el proyecto de control mundial absoluto llamado el globalismo. La administración norteamericana dirigida por Trump se opone a ese globalismo de corte absolutista. Se opone al globalismo. Sin embargo, sus 4 jinetes del apocalipsis son judíos, ya lo hemos dicho, y siguen teniendo todo el poder mundial. Siguen teniéndolo, lo diga quien lo diga. Una prueba de ello, de esto que estoy afirmando, pues lo hemos tenido en la entrevista entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca. Ahora bien, para quienes no lo sepan, Zelensky, antes de entrevistarse con el presidente, tuvo un encuentro con la directiva de ¿quién? Adivinémoslo. BlackRock. ¿Qué lectura tiene esto? Pues la respuesta es muy sencilla. El Estado profundo, que está dirigido por ellos, siguen teniendo el control del mundo y por lo tanto, ¿cuál es el objetivo? Pues es muy simple el objetivo. Quitarle la silla a Donald Trump. Darle un golpe de Estado, por ejemplo. Entonces, el enemigo a ser abatido teóricamente es Rusia. ¿De verdad? Sí, el globalismo quiere eliminar a Rusia. Entonces, el problema, pero en realidad el problema no es Rusia, sino la propia Europa. Y esto lo dijo el vicepresidente norteamericano. Rusia es el problema, que no es el problema. Rusia nunca ha sido el problema, pero sí lo es. Pero sí lo es la Unión Europea. Y la Unión Europea está dirigida en estos momentos por Gran Bretaña, la pérfida Albión que decía Nostradamus, y por Francia.
Si hacemos un resumen histórico desde mediados del siglo XIX hasta el presente, observamos que Gran Bretaña y Francia siempre han tenido un enemigo común. ¿Quién? Rusia, a la que siempre han traicionado, por cierto. Y siempre se aliaron entre ellos, las alianzas entre Francia y Gran Bretaña, siempre para perjudicar a Rusia. Otro punto importante, el actual francés, el presidente francés, es miembro de la familia de los Rothschild. Casualidad de las casualidades, que es uno de los 4 jinetes apocalípticos que hemos mencionado antes. Los Rothschild se la tienen jurada a Rusia por razones históricas, entre ellas que financiaron el golpe de los bolcheviques en 1918 con el asesinato de la familia real. Y también, porque si la memoria no nos falla, Rusia tuvo bastantes problemas con la familia de los Rothschild. Por lo tanto, y financiaron la Revolución Francesa. Entonces, por lo tanto, no es ninguna casualidad que Macron haya amenazado a Rusia con declararles la guerra. Es que, si lo piensas esto un poco con sentido común, es que te ríes. Pero ¿cómo Francia va a amenazar a Rusia? Es increíble todo esto, es increíble. El presidente francés, repito, es miembro de la familia de los Rothschild. Y entonces parece ser que Macron está recibiendo ciertas órdenes para que ataque, provoque, no sé qué demonios está haciendo ese Napoleoncito de medio pelo. Yo hasta hace poco pensaba que Rusia podría ser el primero que lanzara un ataque contra Europa, pero creo que estoy equivocado. Dado lo que hay, tengo claro que no va a ser Rusia quien ataque por atacar, sino que se defienda de un ataque. Eso es diferente, lo cual es muy diferente. Como también reconozco y admiro, yo personalmente admiro a Vladimir Putin por su paciencia. Tendrá sus defectos como los tengo yo, y posiblemente yo tenga muchos más defectos que él. Pero hay que admirarle por su increíble paciencia, porque de no ser, ya estaríamos hace 2 años bajo una hecatombe nuclear. Pero detrás de todo esto hay un punto de vista que me inquieta bastante, y es Francia. Tanto Francia como Gran Bretaña siempre se han caracterizado por ser traidores. No estoy diciendo que todos los franceses son traidores, no. Estoy diciendo los dirigentes franceses. Siempre han sido muy traidores en todo. Han traicionado pactos, tratados, lo han traicionado todo. Entonces, nunca han dudado. Inglaterra y en Francia nunca han dudado en traicionar y violar todos los acuerdos que han firmado. Son países que han traicionado todo y todos. Entonces, Francia está jugando con fuego al haber amenazado a Rusia por el tema de Ucrania. Entonces, pero si Macron fuera un poco inteligente y no tan estúpido como está demostrando ser, debería saber que Rusia tiene una doctrina nuclear conocida como la mano muerta. Cuidado con este tema. Es decir, repito, la mano muerta es una doctrina nuclear que ya viene de la antigua Unión Soviética, que el gobierno de Vladimir Putin lo asumió y lo tiene actualizado. Es decir, el tema de la mano muerta consiste en que en caso de que toda la cúpula militar rusa resultara muerta, un atentado, una bomba, lo que sea, desaparece toda la cúpula militar rusa y muere incluso el presidente ruso. Entonces, si eso es así, automáticamente se pondría en marcha un sistema informático que activaría su arsenal nuclear en caso de que todos murieran. O sea, nos estamos refiriendo al alto mando militar y al presidente. Alguien lo mata, los hace desaparecer y sin que nadie lo toque nada, se activa este programa nuclear. Entonces, esto sería algo terrible y por eso se le llama la mano muerta, porque no hace falta que lo active nadie. Entonces, yo nunca llegué a pensar que este Napoleoncito francés fuera realmente el torno de turno, es el tonto porque es el tonto de turno, que puede poner en peligro toda la estabilidad, no solo europea, sino mundial. El tema es realmente tremendo lo que estamos viendo. Así que, bueno, pues este es el comentario que yo quería hacer sobre lo que estamos viendo. Pero que ciertamente estamos viviendo un divorcio ya total
en lo que es la cultura europea. Lo dejamos aquí y continuamos en el siguiente tema, porque la aceleración de acontecimientos es tan impresionante que casi no nos da tiempo a seguir las noticias. Aquí lo dejamos y un fuerte abrazo a todos.